En esta ocasión vamos a hablar del sistema calcio-magnesio y daremos la explicación de su diagrama de fases. Como datos del sistema tenemos los siguientes valores. Los puntos de fusión para el calcio son 842 grados centígrados y para el magnesio de 650 grados centígrados. Para el compuesto intermetálico dimagnesiuro de calcio con fórmula CaMg2 tenemos que este posee una composición de aproximadamente 45% de calcio en peso. Tiene un punto de fusión congruente de 711 grados centígrados y no es soluble ni en el calcio ni en el magnesio. Asimismo, tenemos que en este diagrama hay dos puntos eutécticos. Un primer eutéctico, el cual estará del lado del magnesio, con una temperatura de 517 grados centígrados, una composición de 84% de magnesio y una solubilidad del calcio en el magnesio de aproximadamente 2%. Un segundo eutéctico del lado del calcio, con temperatura de 446 grados centígrados, una composición de 22% de magnesio y no hay solubilidad entre el calcio y el dimagnesiuro de calcio. Voy a mencionar ahora los puntos mencionados anteriormente, pero ahora sobre el diagrama. Entonces, por este lado tenemos la temperatura de fusión del calcio, que era 842, en la otra esquina la temperatura de fusión del magnesio, y acá en esta cresta hay una temperatura de 711 grados centígrados. Ese es el punto de fusión del dimagnesiuro de calcio. A esa temperatura todo el líquido se convierte en sólido o todo el sólido se funde. Por este lado tenemos el primer eutéctico a 517 con 84% de magnesio. Cabe aclarar que el eje de la parte superior es en porcentaje de peso de magnesio y el eje inferior es el porcentaje atómico de magnesio. Por esta otra parte tenemos el segundo eutéctico a 446 grados centígrados con un 22% de magnesio. Además, ahí muy pegada a esa línea eutéctica, a 443 grados, tenemos la transformación alotrópica del calcio. Veamos ahora por qué esa línea del dimagnesiuro de calcio es vertical y por qué está justamente en esa posición. Entonces, ¿por qué es vertical? Porque es un compuesto intermetálico. Como es un compuesto, tiene fórmula química y es estequiométrico. Esta composición es fija e invariable y me dice que por cada átomo de calcio voy a tener 2 átomos de magnesio. Al ser un compuesto estequiométrico, no se admite variación en su composición, ya que esta es fija. Tenemos un punto de fusión congruente a 711 grados centígrados y esto me indica que el sólido funde directamente al líquido con la misma composición. Esta composición en peso es de 54.5% de magnesio y 45.5% de calcio. Esta línea es la que me está dividiendo en dos el diagrama. Es por esto que tenemos dos puntos eutécticos. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos dos líneas horizontales que estaban muy pegadas una de la otra? Bien, pues la línea de 446 grados es la línea de la reacción eutéctica y la línea que está por debajo a 443 grados es la transformación alotrópica. Esto es porque el calcio tiene dos fases o dos formas cristalinas. Una primera forma
beta calcio con estructura BCC y otra alfa calcio con estructura FCC. Por encima de esa línea de 443 tenemos la fase beta y por debajo tenemos la fase alfa. Miremos esta aleación. Esta tiene 30% de calcio y 70% de magnesio. La ubicación en el diagrama está a la derecha del dimagnesiuro de calcio y a la izquierda del eutéctico. Entonces podemos decir que esta aleación es hipoeutéctica con respecto al eutéctico 1. Veamos cómo sería la secuencia de solidificación. Una primera etapa donde todo es líquido y tenemos una composición uniforme de 70% magnesio y 30% calcio. Una etapa 2, que es el inicio de la solidificación cuando cruzamos la línea de líquidos aproximadamente a 650 grados centígrados. Allí se empiezan a nuclear pequeños cristales de dimagnesiuro de calcio. En la etapa 3, entre 650 y 517 grados centígrados, esos cristales de dimagnesiuro de calcio empiezan a crecer y el líquido se enriquece de magnesio. Una etapa 4, preeutéctica, es decir, justo antes de llegar al eutéctico, tenemos una composición de 48.3% de dimagnesiuro de calcio y un 51.7% de líquido. Este líquido que tenemos acá sería el que reacciona en el eutéctico, produciendo magnesio y dimagnesiuro de calcio. Y la etapa final, con una temperatura menor a 517, vamos a tener las fases sólidas de un 33.3% de magnesio y 66.7% de dimagnesiuro de calcio. Cabe aclarar que no se precipita magnesio puro, sino que es una fase con una gran concentración de magnesio, ya que el calcio es muy poco soluble en el magnesio. Aplicando ley de la palanca, vamos a comprobar que los valores anteriores sí sean los correctos. Entonces tenemos que justo antes del eutéctico, a una temperatura de 518 grados centígrados, tenemos la composición eutéctica que es de 84% de magnesio. La composición del dimagnesiuro de calcio que sería de 55%. Acordémonos que al ser un compuesto intermetálico, esta composición es fija. Y la composición de nuestra aleación que sería de 70% de magnesio. Aplicamos ley de la palanca y tenemos que la fracción para el dimagnesiuro de calcio sería de 0.483, es decir, 48.3%. Y la fracción del líquido sería de 51.7%. Al sumar estas dos, obtenemos el 100%. Ahora, analicemos la reacción eutéctica, la cual se da en el eutéctico 1 a 517 grados centígrados. La reacción es la siguiente. Tenemos un líquido con 84% de magnesio. Este se transforma en una fase que es rica en magnesio más dimagnesiuro de calcio. Las características que tiene son las siguientes. El líquido es 51.7% de las fases y este se transforma completamente. Siguiente, tenemos que se forma una mezcla eutéctica de la fase que es rica en magnesio más dimagnesiuro de calcio. Y tenemos una temperatura constante durante la transformación. Esto es propio de una reacción eutéctica. Y vamos a tener una microestructura laminar fina. Para este caso, al ser una reacción invariante, los grados de libertad son 0. Ahora veamos cómo sería la microestructura
a temperatura ambiente. Entonces, el primer sólido que se empieza a precipitar es el dimagnesiuro de calcio y esos cristales empiezan a crecer. Serían estos cristales de color grisáceo que vemos en ese esquema o esa ilustración de una posible micrografía de esa aleación. En los bordes tenemos una zona que es laminar, la parte que es más oscura. Ese vendría siendo la fase que se formó en el eutéctico. Sería aproximadamente un 51.7% de toda la micrografía. Y tenemos como fases totales un 33.3% de esa fase que es rica en magnesio, es decir, la del eutéctico, y un 66.7% de dimagnesiuro de calcio, que son los cristales que se formaron inicialmente. Tengamos en cuenta que una cosa son los microconstituyentes y otra cosa es las fases finales. Justo antes del eutéctico teníamos un 48.3% de dimagnesiuro de calcio, pero una vez que se da la reacción eutéctica tenemos que al final vamos a tener 66.7% de dimagnesiuro de calcio. Esto es porque en esa reacción eutéctica también se produce dimagnesiuro de calcio que le aporta o que le suma a la cantidad inicial de dimagnesiuro de calcio que teníamos. Aquí tenemos una descripción de cómo sería la curva de enfriamiento para esta aleación y debemos tener en cuenta o acordarnos que cuando se da la reacción eutéctica en la curva de enfriamiento correspondería a una línea horizontal. Acá en esta micrografía que está más ampliada podemos ver la fase laminar que se mencionaba anteriormente. Y así concluimos con este video. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión.